Me llamo Ildefonso Viveros. Tengo 39 años y hasta hace poco me dedicaba a trabajar de jornalero en los cafetales de la parte baja de la Sierra de Guerrero. Hace un par de meses, cuando el café empezó a escasear por culpa de las plagas y la falta de agua, me vi obligado a buscar nuevas chambas. Fue entonces que un conocido, al que llamaré Don Anacleto, me dijo que había un trabajito bien pagado: cuidar y vigilar una huerta de duraznos en un punto alto de la sierra. Me imaginé algo tranquilo, pura sierra, cerro y un terrenito con algunos árboles de fruto. Hasta me alegré. Pensaba que así ahorraría algo de dinero antes de salir a buscar suerte en otro lado. El lugar estaba lejos, muy lejos. Un día me llevaron en una camioneta maltrecha por veredas que apenas cabían las llantas. Al final se llegó a una cerca de alambre con un candado pesado, de esos que no se abren fácil. Detrás una extensión considerable de duraznos, acomodados en hileras casi perfectas. Y junto a ellos una casa pequeña pero bien armada, lo que sería mi refugio durante las noches. La primera semana fue tranquila. Me limitaba a caminar entre los árboles, regar cuando hacía falta y vigilar que no se metieran ladrones ni animales. Hasta que una noche escuché algo inexplicable. Un crujir de ramas como de alguien que corre sin querer ser visto, solo que en más de un lugar a la vez. Salí con mi lámpara en mano, revisé las hileras de duraznos, llamé a la nada y no obtuve respuesta. Quise pensar que era un tejón madrugando por ahí. Al pasar los días empecé a encontrar detalles extraños, huellas de botas muy grandes, casi como número 12 o 13, pero no las mías. Esas pisadas aparecían cerca de la pila de riego, donde yo dejaba un costal de fertilizante. Noté también que de pronto había ramas rotas con cortes limpios, como de navaja, sin razón aparente. Le mandé un mensaje a don Anacleto, pero me dijo que no pasaba nada, que tal vez alguien de la región había ido a buscar leña o fruta regada. La segunda semana en la huerta, en la madrugada me despertó un ruido metálico. Sentí como si estuvieran moviendo algo pesado fuera de la casa. Al abrir la puerta, mi lámpara apenas iluminó un bulto negro que corría hacia el monte. El cerro estaba muy oscuro. Quise gritar, pero me faltó el aire. Revisé el terreno y me di cuenta de que me habían volteado un viejo tanque de agua y, junto a este, habían tirado un bulto de plástico. Al abrirlo encontré huesos de animales, o eso quise creer, limpios, sin rastro de carne. Aquello me revolvió el estómago. Arrojé el bulto cerca de la fogata y lo quemé sin pensarlo mucho. Los días siguientes todo se puso más raro. Por las noches escuchaba susurros, no de voces, sino de aire silbante, como si alguien me rodeara entre las hileras de durazno, arrastrando algo. En la mañana, los duraznos caídos estaban aplastados como si alguien los hubiera pisado a propósito, dejando huellas enormes. Mi tensión aumentó. Dormía con la lámpara prendida y el rifle viejo que encontré en la bodega sin balas. Eran puras poses de defensa, pero el miedo no me dejaba pensar con claridad. Una noche escuché pasos firmes, como de dos personas. Me asomé por la ventana y vi una luz que parpadeaba entre los árboles. No era mi linterna. Esta era más fuerte, blanca, casi cegadora. Me encogí en un rincón de la casita. Oí un murmullo. Aquí guardan algo. Luego silencio. Casi me tumba el corazón de los nervios. Al amanecer salí a revisar el lugar. Encontré enterradas unas cuantas bolsas negras, parecidas a la que había visto la noche del tanque tirado. Las saqué con cuidado. Estaban amarradas con cinta canela, húmedas. Pesaban más de lo que esperaba. No me atrevía a abrirlas. Recordé la imagen de los huesos. Tomé una decisión. Enfrentaría a don Anacleto. Cuando bajé al pueblo y le pregunté de frente, bajó la voz y me dijo: «Tú, Ildefonso, nomás cuida la huerta y no hables de más. Es lo que te toca. Déjate de curiosidades». Puse mala cara, pero sabiendo que no tenía otro ingreso, volví, aunque con una pesadez en el pecho. Esa misma tarde, mientras vagaba por un lado de la casa verificando las mallas, me topé con un cuaderno escondido entre unas ramas secas. Tenía escritas listas de nombres y esquemas de caminos, como si alguien hubiera hecho un mapa de la huerta. En las últimas páginas, anotaciones raras. Pasa cada 3 noches. Dejar costales cerca del pozo. Cavar en la zanja sur. No entendía. Esa noche no pude dormir. A eso de las 2 escuché un golpe en la puerta. Cuando abrí no había nadie.
Solo una pequeña nota pegada con cinta en la pared de la entrada. ¿Lo viste? Me eché a temblar. ¿Lo viste? ¿A quién? ¿A qué? Pensé en la figura que corría con el bulto de huesos, en la luz parpadeante entre los árboles, en las bolsas negras enterradas. Al día siguiente, sin avisar a nadie, junté mis cosas y bajé la sierra a pie. Tardé 5 horas en llegar al pueblo más cercano. Mandé un mensaje a don Anacleto diciéndole que renunciaba, que me disculpara. Marcó un par de veces, no respondí. Hoy, ya con calma, escribo esto en la casa de una prima cerca de la costa. Busco trabajo en algo menos solitario. A veces, al mirar por la ventana por la noche, recuerdo la silueta que corría. Oigo en mi mente el eco de la voz que escuché. Aquí guardan algo, y si algo sé, es que en esa huerta de duraznos en la Sierra de Guerrero, guardan más secretos de los que se atreven a reconocer. Todavía no logro sacarme de la cabeza las imágenes de las bolsas. Ni el ¿lo viste? Porque hay lugares donde lo que cuidas no es un simple fruto, sino algo que no se nombra, algo que nadie comprende y que, si lo descubres, puede volverte parte de su silencio. Me llamo Hilario Pereira. Tengo 49 años y, de oficio, soy cuidandero de ganado en la Sierra de Jalisco. Nací en una ranchería cerca de Piguamo, donde crecí arreando chivas y recibiendo al sol cada mañana con la ropa cubierta de polvo. He pasado toda mi vida entre cerros y barrancas, entre mugidos y balidos, y por eso pensé que ya nada podía sorprenderme. Hasta que el año pasado me ocurrió algo que todavía no logro contar sin que se me erice la piel. Era junio cuando me ofrecieron quedarme al cuidado de un rancho en la zona alta de la Sierra del Tigre, cerca de Mazamitla. El dueño, don Marcelino, un hombre entrado en años, me dijo que pagaba bien siempre y cuando cuidara a una manada de vacas criollas y unos cuantos toros que merodeaban en los potreros de la parte alta. El sitio quedaba apartado de todo, con una sola brecha de entrada que recorría casi 12 kilómetros de curvas y maleza. «Mira, Hilario», me dijo, «necesito a alguien que no se espante si oye ruidos en la noche. Por allá suelen pasar cosas raras, pero son cuentos de viejos. Lo importante es que mis animales no se escapen ni los roben». Le respondí que yo no era hombre de asustarme fácil y acepté el trabajo sin dudar. El rancho en cuestión constaba de una casita de tabique con techo de teja y un corral amplio con alambre de púas. Junto a la casita había un establo antiguo donde se guardaba la comida del ganado y algunos implementos de labranza. Al llegar, me fijé en la naturaleza tupida. Pinos y encinos tan cerrados que si uno alzaba la mirada, apenas veía retazos de cielo. Casi no había señal de celular, y el silencio era tan contundente que uno podía escuchar su propia respiración. Las primeras semanas pasaron sin mayores complicaciones. La rutina era sosegada. En la mañana, yo abría el corral para que las vacas y los toros salieran al potrero de la cañada. Luego revisaba el alambre y volvía a casa a preparar algún almuerzo. A ratos me ocupaba de afilar el machete, de calentar agua para bañarme, o de cuidar que no faltara sal para el ganado. Al caer la tarde, arreaba a los animales de regreso y cerraba el corral antes de que oscureciera. Sin embargo, noté que cada tanto, al oscurecer, las vacas se ponían inquietas, mugiendo con insistencia y agrupándose en una esquina, como si algo allá afuera las espantara. Recorriendo el perímetro, di con huellas de botas que no eran las mías. Se distinguían bien en la tierra blanda, pisadas grandes, de alguien con zancada larga que se quedaban marcadas cerca de la cerca del corral. No me sorprendí demasiado. Tal vez algún cazador, pensé, o alguien que escaló desde el barranco vecino. Aún así, una inquietud me quedó pintada en el pecho. A la semana siguiente de haber visto esas huellas, descubrí algo que me sacó de onda. Faltaba una vaca parda al pasar lista en la tarde. Salí a buscarla durante horas con la mula y la lámpara de mano, pero no la encontré. Al día siguiente, al internarme más en la cañada, la hallé muerta junto a una peña, sin signos de pelea ni huella de jaguar. Su cuerpo estaba medio escondido con hojarasca y ramas secas. Tenía un corte limpio en el cuello, como si alguien hubiese utilizado un cuchillo experto. No pude reprimir el escalofrío. El aire alrededor se sentía denso, pegajoso casi. Cubría a la vaca con más ramas para espantar a los buitres,
y me apresuré a regresar al rancho. Le comuniqué lo sucedido a don Marcelino. Me contestó por radio. ¿Estás seguro de que no fue un depredador? Insistí en que no. Entonces mantente alerta, me dijo, y si ves algo no dudes en apuntar, porque esa gente, si es gente, no anda con miramientos. Aquello me puso más nervioso. Encendí un fogón afuera de la casa, pues no quería quedarme en total oscuridad en las horas más profundas de la noche. Esa misma noche, estando recargado en un tronco, sentí movimiento detrás del establo. Fui con la lámpara, pero no vi nada. Solo quedaban rastros de ramas pisadas. Al revisar la parte trasera del establo, noté que había una especie de agujero en la parte baja, como un túnel improvisado, y pegado a la pared, encontré un montoncito de ceniza fresca de fogata, en la que se distinguían unos huesecillos, tal vez de gallina, ennegrecidos. ¿Alguien había estado ahí a unos metros de mí hurgando? La idea me revolvió el estómago. Al tercer día de este suceso, uno de los toros, un animal fornido y bravo, amaneció con un tajo sobre el lomo, no fatal, pero profundo. Junto al herido, varias huellas humanas. Saqué mi rifle y esa noche decidí no dormir. Encendí un candil grande y me asenté en un banco cerca del corral. Sobre las 2 de la madrugada, la poca brisa paró de golpe. Oí un crujido detrás de un matorral alto. Apunté con la lámpara y mi corazón casi se detuvo. Se asomó algo semejante a un hombre flacucho, agachado, con la cara apoyada en sus rodillas. Traía la camisa rota y los brazos manchados de lodo o sangre seca. No sabría decir. Al sentir la luz sobre él, alzó la mirada rápido. Solo alcancé a ver un brillo extraño en sus ojos, más animal que humano, y salió corriendo hacia la ladera en dirección a la cañada. Sin pensarlo, salté la cerca y corrí detrás, llamándolo. «Oiga». «¿Qué hace?». Pero se movía como un venado, desapareciendo en la espesura. Cuando volví al corral, una vaca más sangraba de la pierna trasera, aterrada. Comprendí que ese hombre había venido a lastimarla. Quién sabe con qué intención. No supe si era un ritual o una perversa necesidad, pero algo estaba claro. No era un simple ladrón de ganado. Intenté llamar a don Marcelino por la radio, pero la señal se cortaba. Recorrí la zona con cuidado de no caer en una emboscada. Cuando llegó la mañana, el sol iluminó huellas frescas, rastros de un correteo frenético entre la maleza. Algunos pedazos de tela colgaban en una cerca rota. Había un olor agrio en el aire, como a fierro oxidado. Una vaca más andaba coja, y el toro herido no dejaba de mugir con furia. Nunca me había sentido tan superado por algo que, en teoría, debería ser fácil: cuidar ganado. Al fin pude contactar a don Marcelino por el radio viejo. Me dijo que vendría en 2 días con un par de amigos suyos. Uno era cazador. Yo tenía que resistir mientras tanto. Esas 48 horas se convirtieron en un suplicio. Apenas dormí, quedándome a vigilar con la lámpara y el rifle. Por la noche, el viento silbaba entre los encinos, y a veces escuchaba ese crujir inconfundible de pasos. Hubo un momento en que juro haber visto, a contraluz de la luna, la silueta encorvada de ese hombre, o lo que fuera, sobre una roca, mirándome. Sentí escalofríos y apunté con el rifle, pero ya había desaparecido. Don Marcelino llegó, tal como prometió, con 2 hombres armados. Dimos una batida con caballos por los alrededores. Aunque no hallamos rastro fresco del intruso, más allá de cercas forzadas y marcas en la tierra, el cazador se fue a la cañada y encontró un par de gallinas muertas, con la sangre drenada por un tajo limpio. Le advertí a mi patrón que no podía quedarme más tiempo en un lugar donde cada día era una zozobra. Él se encogió de hombros, lo entendió. «Tú no tienes por qué jugarte la vida aquí», me soltó. «Menos si no sabemos contra qué estamos lidiados». De modo que me marché ese mismo día. Abandoné quehaceres y solté las riendas de un rancho que parecía condenado a sufrir la presencia de ese huésped siniestro. Después oí rumores de que el cazador y don Marcelino se quedaron un mes más, pero renunciaron al final, con más animales heridos y varios hallazgos de huesos enterrados cerca del río. Nadie supo si atraparon a quien hacía eso, o si huyó más adentro de la sierra, donde la maleza es tan densa que uno se pierde fácil. Hoy, cuando me preguntan por qué salí de un rancho que pintaba tan bien, respondo que la sierra es hermosa,
pero también guarda misterios que no queremos imaginar. A veces hay gente que ha perdido la cordura o practica ritos que escapan al entendimiento. Como decía mi abuelo, la tierra quita y la tierra da. Y entre los cerros de Jalisco, he visto cómo la noche se traga esperanzas y arroja horrores que merodean en silencio, el mismo silencio con que los animales mugen pidiendo auxilio. Yo al menos sé que volví con vida, aunque las imágenes de ese rostro encorvado todavía me persiguen en sueños, donde un mugido desgarrado me llama desde la oscuridad más profunda. Me llamo Eusebio Velázquez. Tengo 65 años y siempre he vivido en la Sierra de Guerrero, en un paraje que pocos ubican en el mapa. La gente de por aquí me conoce como Don Chevo. Mi parcela queda en lo alto, en un punto donde hay más peñas que veredas, y el aire huele a tierra seca con un fondo a ocote. Hace ya tiempo que me acostumbré a estar solo, apenas acompañado por mi mula vieja y un par de gallinas escandalosas. Hasta hace unas semanas esa soledad me reconfortaba. Ahora, he aprendido que la sierra guarda secretos que no se dejan ignorar. El primer indicio de que algo raro pasaba fue la noche que escuché un lamento profundo, casi un sollozo, que venía de la cañada. Eran cerca de las 2 de la madrugada, y yo estaba en la galera reparando un huacal con una linterna apagada para economizar pila. De pronto el quejido resonó con un eco que pareció subir por el cerro. Dejé el huacal a un lado y salí a la puerta. Pensé que podía ser un perro herido o un venado atrapado en alambre, pero el sonido no era de animal, y ese gemido tan humano me revolvió el estómago. Al día siguiente encontré una marca extraña en la tierra, 3 huellas en semicírculo, como si alguien se hubiera apoyado con nudillos o rodillas para espiar, ahí junto a las piedras donde suelo dejar mi machete. No le di mucha importancia al principio. A veces llegan hombres en busca de leña o cazando, pero siempre me avisan o me gritan de lejos. Nadie me había llamado esa mañana. Nadie me pidió permiso. Me picó la curiosidad. Pasaron 3 días sin novedad. Una noche volví a escuchar el lamento, ahora más cerca, casi a unos metros de la cerca principal. Al encender mi lámpara y asomarme, entreví una silueta menuda, quizá de un hombre bajo y huesudo. Caminaba medio agachado, como si cargara algo. Le grité, oiga! Pero no respondió. Cuando corrí hasta la cerca, se había esfumado como si se hubiera metido bajo la tierra. Comencé a fijarme mejor en los alrededores. Hallé ramas rotas en la linde del terreno, un lazo cortado y en la orilla del arroyo, unos huesos de pollo que no eran míos. Me entró un escalofrío. En mi casa solo hay gallinas y están todas vivas. O eso creía. Esa misma tarde, al contarlas, me di cuenta de que faltaba una. Encontré solo un montoncito de plumas en el corral. Lo verdaderamente inquietante fue que, clavado en un tronco, había un cuchillo viejo que no era mío. Tenía el mango roto y la punta oxidada. Con el corazón en un puño, subí haces de leña hasta la puerta de mi casa y me preparé para no dormir esa noche. La luna estaba casi oculta tras las nubes. Me senté cerca de la fogata, la escopeta a un lado, sin cartuchos porque hace años que no consigo. Andaba igual que un palo con el que solo podía espantar. El silencio se fue volviendo un susurro. A ratos creía escuchar pasos leves entre los matorrales. Casi a las 3 de la madrugada, vi moverse algo junto a la sombra de un mezquite grande. Salí con la linterna encendida y me acerqué. Entonces lo vi de reojo. Un hombre flaco, sin camisa, el pecho marcado de cicatrices. Tenía el cabello escaso como si se lo hubiera quemado, y en la mano derecha apretaba algo que no distinguí. Él me vio, no habló. Su mirada reflejaba un desvarío, miedo o rabia, no sé. Me levantó el cuchillo para señalarme. No me moví. Y luego, dando un paso hacia atrás, se internó en la oscuridad. A los pocos segundos el monte se lo tragó. No he vuelto a verlo de frente, pero sé que ronda. Encontré huellas nuevas. Restos de fogata en una cueva cercana y otro cuchillo clavado en un tronco. No sé si viene por comida, por refugio o por algo peor. A veces cuando el viento sopla y revuelve las hojas secas, juraría escuchar un quejido, un lamento que sube desde el barranco. O tal vez es mi propio temor que resuena en la sierra. Solo sé que aquí, donde uno crece acostumbrado a la dureza de la tierra, entender que hay cosas más toscas y sigilosas que un puma o un coyote
me hace temblar, y aún sin cartuchos mantengo la escopeta cerca, porque en la Sierra de Guerrero, el miedo no siempre se presenta con balaceras ni banderas de advertencia. A veces llega con unos pasos lentos y un lamento roto que no sabes si es de carne o de sombra. Me llamo Crispín Beltrán, tengo 51 años, y desde morro mi vida ha girado en torno a la tierra y el ganado. Nací en Aribechi, Sonora, un pueblito donde el sol pega duro desde temprano, el aire sopla con polvo y uno aprende a cabalgar antes de aprender a leer. Toda mi familia se dedicaba a criar chivas y unas cuantas vacas flacas y con eso vivíamos. No era mucho, pero nos alcanzaba para comer y vestir. Aún así, al cumplir los 20, me cansé de la vida tan limitada y me fui al norte buscando trabajo. Probé suerte en ranchos de Chihuahua, Coahuila, y terminé de nuevo en Sonora, pero más cerca de la línea con Arizona, donde las historias de contrabando y terrenos inhóspitos van de la mano. Yo no sabía realmente en qué me metía cuando acepté el trabajo en un rancho llamado Las Cuatro Delicias. El nombre se me hizo hasta simpático. Imaginaba que tendría buena siembra o una vaquería próspera. Me reclutó un señor de gafas oscuras y acento norteño, al que le decían Don Polo. Fue en un cafecito de carretera, cerca de Cumpas. Se me acercó y me dijo que estaba buscando a un hombre de campo, alguien con experiencia en caballos y que no le tuviera miedo al sol. Cuando le expliqué que yo sabía arriarle a las vacas y arreglar cercas, me sonrió y me ofreció el salario más alto que había visto en mi vida. Por supuesto, acepté sin pensarlo tanto, pensando que era una bendición en tiempos de apuro. El rancho quedaba a 3 horas de terracería, pasando brechas polvorientas y cerros pelones con cactus gigantes. Al llegar, vi que la propiedad era enorme, rodeada por alambre de púas y colinas que hacían de muralla natural. Había 2 grandes corrales, uno con toros de aspecto recio y otro vacío. Más allá, un par de naves industriales cerradas con candados que Don Polo no mencionó en la plática inicial. Tú nomás focus en lo tuyo, Crispín. Cuidar el ganado y ver que nadie entre. Lo demás ni preguntes. Me soltó de manera cortante. El lugar parecía tranquilo las primeras semanas. Me asignaron un cuarto a un costado de la casa principal, aunque la casa era más bien un caserón rectangular de lámina y concreto, con las ventanas siempre cerradas. Ahí mismo dormían otros 2 peones, Julián, un joven de unos 25 años que casi no hablaba, y Felipe, un viejo más parco que un cacto. Pero no los veía mucho, cada quien hacía lo suyo. Yo pastoreaba la docena de toros y vacas que quedaban en el corral. Los sacaba al llano por la mañana y los regresaba al atardecer. Me pagaban bien, más de lo que cualquier rancho normal suelta, así que no me quejaba. Aún así, fui notando cosas que no encajaban. Para empezar, en uno de los corrales, de un día para otro aparecieron huellas de camioneta, cuando se suponía que nadie la usaba. Una noche, oí ruidos de cadenas y motores, pero cuando salí a asomarme no vi nada. Me pareció que algún vehículo grande había entrado por un portón trasero que daba, según me contaron, a un camino que llevaba directo al monte y podía conectar, con algo de suerte, a la frontera en pocas horas. Cargamentos, pensé, pero no quise entretenerme con elucubraciones. Uno en la frontera sabe cómo se mueve el trasiego de cosas, pero mientras no me involucrara, yo seguía haciendo mi chamba. El verdadero susto llegó un atardecer, cuando mis toros estuvieron intranquilos todo el día, pateando la tierra y mirando hacia la cerca final que lindaba con un cerro rocoso. Fui a checar. Encontré rastros de excavaciones, como si alguien hubiera cavado un hoyo grande y luego lo hubiera vuelto a tapar. El suelo se veía removido, la tierra más suelta que en el resto de la parcela. No había pisadas que reconociera, pero sí huellas borrosas de botas y marcas de arrastre, quizá de costales o algo pesado. Mi primer presentimiento fue que estaban enterrando algo, y la idea me revolvió el estómago. Al anochecer, me paré cerca de ese cerco, con la lámpara apagada, esperando ver si alguien regresaba. Eran casi las 11 cuando vi 2 luces de linterna rebotando entre las rocas. Alcancé a distinguir formas humanas al otro lado del cerco, moviéndose con solemnidad. Se quedaron ahí varios minutos, quizá revisando el terreno. Cuando avancé unos pasos, mis botas pisaron una rama seca.
y el crujido resonó como un trueno en el silencio de la noche. Las dos luces se voltearon con rapidez y una linterna me alumbró la cara. Sentí que me congelaba. Pude ver una silueta alta y otra más baja. La alta sacó algo brillante, un arma o un machete. Me agaché, apagué la linterna que traía y retrocedí sin hacer ruido, el corazón a punto de salírseme por la boca. A la mañana siguiente, noté a Julián más callado que de costumbre. Le pregunté si había escuchado algo en la noche, y se limitó a mover la cabeza en señal de que no sabía. Le insistí un poco y me soltó apenas un susurro. No te metas. Fue suficiente para comprender que ahí, cada quien se cuidaba solo. Las cosas se pusieron más raras cuando, al limpiar la bodega principal, encontré un área restringida, una puertecita de metal con candado que, según Felipe, nadie abría. Tenía marcas de cadenas gruesas y parecían haber sido manipuladas muy recientemente. El óxido de los eslabones lucía raspado, como si las hubieran removido la noche anterior. Tragué saliva y acto seguido, Miguel, uno de los supuestos encargados de mantenimiento, entró sin saludar. Incluso me vio con mala cara y dijo: «Patrón no quiere que limpies aquí. Váyase al corral». Su tono era imperativo y amenazante. El siguiente fin de semana, un camión llegó con 3 hombres y descargaron cajas de cartón bien selladas. Me pidieron que no me acercara, que siguiera alimentando el ganado. Pero uno de ellos me miró con fijeza y me preguntó: «¿Tú eres nuevo?». Le respondí con un gesto afirmativo, intentando parecer calmado, pues que no se le haga raro nada de lo que pase mientras usted reciba su paga. El hombre dejó esa frase en el aire y se alejó. Esa noche apenas pude dormir. Entre sueños escuché voces, disparos lejanos y ruidos de arrastre. Al día siguiente, revisé el corral antes de amanecer. Había rastros de sangre seca en el pasillo que llevaba a la entrada trasera. Sin encontrar un animal herido, supuse lo peor, que alguien había usado ese lugar para hacer algo turbio, quién sabe qué. El aire me supo amargo. Cuando por fin tuve un momento a solas con Felipe, le pregunté qué rayos guardaban en esas bodegas. Su cara se nubló. «Cállate, Crispín. ¿Quieres acabar en un agujero en la sierra?». Me lo soltó con la voz entrecortada, casi con lástima. En ese momento me di cuenta de que no había vuelta atrás. Era cuestión de tiempo para que algo más grave sucediera y yo quedara en medio. Decidí marcharme. Aproveché que los jefes se habían ido a la ciudad por un par de días. Metí lo poco que tenía en una mochila y le pedí a Julián que me llevara al camino principal. Me negó primero, diciendo que él no quería problemas. Aún así, cuando vio mi insistencia, se arriesgó. Nos fuimos de madrugada en la camioneta desvencijada con la que trasladábamos forraje. Cruzamos la verja principal y, tras media hora de terracería, llegamos a un punto donde ya podía hacer autostop para alcanzar la carretera y salir de ese rincón. Antes de bajarme, Julián me dijo: «Tú no hables de esto. Te lo advierto por tu bien». Le prometí que guardaría silencio, aunque dentro de mí 1000 preguntas se atoraban. ¿Qué habría en esas naves cerradas con candado? ¿Qué enterraban en la ladera rocosa? ¿Por qué la sangre en el corral? Si algo aprendí, es que en la frontera de Sonora nada es lo que parece. Detrás de un rancho ganado a la sierra, con puros toros y vacas en apariencia, puede esconderse una fosa o una especie de bodega oscura repleta de secretos. Y uno, sin quererlo, se vuelve pieza de un tablero silencioso. Ya lejos de ese rancho, dormí varias semanas con pesadillas. Soñaba con hombres alumbrándome el rostro con linternas, con animales inquietos, con el rechinido de cadenas. Al despertar, me bañaba en sudor y buscaba un vaso de agua para tragar el mal trago. Nunca más supe de Don Polo ni de esos peones con la mirada somnolienta. Entre la gente de la frontera, se oyen rumores de que las 4 Delicias sigue ahí, cada día más vigilado, con bardas más altas y guardias armados. Si me piden consejo, les digo: si un trabajo parece bueno de más, pregunta qué hay detrás de las cercas, porque a veces la paga alta no es más que la cubierta de un infierno que, si te agarra desprevenido, no te suelta. Peor aún si te atreves a mirar donde no te llaman, porque el desierto de Sonora puede tragar a un hombre sin dejar rastro, y los coyotes, y algunos humanos, se encargan de que ese silencio sea eterno.
Me llamo Vidal Ocampo. Tengo 44 años y crecí en un caserío escondido de la Sierra de Guerrero, un lugar al que pocos llegan porque el camino se hace vereda de un momento a otro. Aquí desarrollé una vida sencilla. Aprendí a sembrar maíz en la ladera, a cuidar chivos y a calentarme las manos con el fogón en las madrugadas frías. Mis padres murieron hace tiempo, así que la parcela quedó para mí. Era pequeña, apenas unas cuantas hectáreas llenas de breña y tierra pedregosa, pero era mía. Y en la sierra siempre se agradece tener un pedazo propio, donde al menos enterrar los propios huesos el día de mañana. Hace un par de meses, la sequía empezó a apretar con más fuerza que otros años. El surco se agrietaba, el pasto se secaba hasta parecer paja quebradiza. Mis chivos sufrieron, y tuve que vender la mitad para poder costear la comida de los que se quedaron. Estaba decidido a soportar, a resistir como siempre, pero la necesidad comenzó a empujarme a buscar trabajo en otro sitio. Fue precisamente en uno de esos tumbos al pueblo, casi al oscurecer, que conocí a un hombre que se hacía llamar Don Lince, un apodo raro, pero así se presentó. Me dijo que necesitaba un encargado en su rancho, distante otras 3 horas sierra arriba. Platicamos un rato. Ofrecía pagar bien y dar techo y comida. Dudé, no me hacía gracia dejar mi parcela. Sin embargo, la necesidad pudo más, y al final le dije que sí. El rancho de Don Lince estaba en un punto que apenas aparece en los mapas. Me llevó en su camioneta por un camino de terracería. Luego cruzamos un arroyo que bajaba apenas un hilito de agua. Y finalmente avanzamos hasta que la sierra nos envolvió con sus cumbres medio calvas. Al llegar, lo primero que me sorprendió fue la extensión de tierra cercada. Eran llanuras y colinas suaves, con un montón de árboles de naranjo y limoneros mezclados con algo de café, como si hubieran traído varios cultivos y los plantaran sin un orden muy lógico. Había una casa grande, techo de lámina y paredes pintadas de un blanco sucio, y a unos 100 metros una cabañita vieja que me asignaron como mi nuevo hogar. Las 2 primeras semanas anduve tranquilo. Me dedicaba a regar algunos árboles que resistían apenas la sequía, a podar malas hierbas y a reparar trozos de cerco que estaban rotos. No preguntaba nada, porque Don Lince, cuando hablaba, lo hacía de forma escueta, casi arisca. Me recordaba a la gente que no le gusta que escarben en sus asuntos. Tampoco tenía compañeros, ya que el rancho estaba casi desolado. Se veía que habría tenido más trabajadores en otros tiempos, pero ahora, quizá por la crisis o la violencia, solo quedaba yo en el día a día. La primera señal de que algo no encajaba me la dio un perro. Una noche, mientras estaba sentado en un tronco afuera de mi cabaña, vi un perro flaco merodeando cerca de la bodega vieja. No era de Don Lince. Jamás lo había visto. Ladraba con un tono lastimero, como si hubiera olfateado algo que lo alborotaba. Cuando me acerqué, se fue corriendo hacia atrás de la bodega donde había un cerco más alto. Lo que me intrigó fue que, delante de la bodega, encontré un montón de ceniza y carbón, como de una fogata recién apagada, y en medio de las cenizas, restos de madera quemada que parecían tablas escritas. Intenté tomar un trozo para ver si distinguía algo, pero se deshizo al instante. Pensé que tal vez habían quemado cajas viejas, papeles inservibles o algo así. No le di demasiada vuelta en ese momento. Pasaron un par de días sin novedad, hasta que una mañana encontré la puerta de la bodega vieja entreabierta. Adentro se guardaban fertilizantes y costales de alimento para ganado, aunque Don Lince no tenía más que 2 o 3 vacas. Me asomé, y lo primero que descubrí fue un rastro de pisadas sucias en el piso de tierra apisonada. Eran de botas grandes, más grandes que mis pies y que los de Don Lince, que ni siquiera usaba botas, sino huaraches. Avancé unos pasos y ahí mismo vi varias marcas en la pared, como si alguien hubiera arañado o rayado con un objeto punzante. Dibujos entrecruzados, símbolos que no reconocí. Uno parecían letras, otros parecían líneas torcidas. Me inquietó. Esa noche procuré quedarme despierto hasta tarde. Salí con un mezcalito disuelto en café, para aplacar el frío y mantenerme alerta, sentado detrás de la cabaña, donde se alcanza a ver la bodega a la distancia. La luna, medio llena, iluminaba las siluetas de los limoneros, proyectando sombras largas y retorcidas, como brazos que quisieran agarrarte por la espalda. Cerca de la 1 de la mañana algo se movió a contraluz. Vi un bulto,
quizá de persona pequeña y encorvada que se acercó a la bodega. Tenía en la mano una linterna diminuta, apenas un brillo. Con el corazón acelerado dejé mi taza y me acerqué con sigilo. Cuando estuve a unos 20 metros tropecé con una piedra. Mi rodilla se estrelló contra el piso y solté un quejido breve. La figura se volteó. Pude ver un rostro borroso, quizá el de un adulto con la cabeza rasurada. Salió corriendo hacia el cerco, dando saltos como si conociera perfectamente el camino. Intenté perseguirlo, pero se me fue de vista en cuestión de segundos. Ni al día siguiente ni nunca se lo conté a don Lince. Algo me decía que sabría más de lo que aparentaba y que no era conveniente presionarlo. Aún así, la curiosidad me carcomía. Empecé a vigilar de día la bodega con más detenimiento. Quería encontrar pistas. Fue entonces cuando di con un montoncito de papeles arrugados escondidos bajo unas láminas oxidadas en la esquina del almacén. Eran viejos, con manchas de humedad. Algunos tenían dibujos parecidos a los rayones de la pared. Figuras abstractas, símbolos que no reconocía. Otros eran recortes de periódicos viejos de hace más de 10 años, con notas breves sobre gente desaparecida en la región. Leí nombres que me sonaban vagamente de pueblos cercanos. Me entró un escalofrío. Esa misma tarde, mientras arreglaba una cerca, oí llegar la camioneta de don Lince. No lo esperaba, pues tenía días sin aparecer. Me llamó desde la puerta de la casa grande, y sin rodeos me preguntó si todo estaba en orden. Le contesté que sí, que solo había reparado la bodega. Él señaló hacia la puerta abierta de esa construcción y me dijo: «No entres ahí sin necesidad, Vidal. Ese lugar es para guardar triques y nada más». Asentí un poco nervioso. Claramente no quería que hurgara. Esa actitud me confirmó que en esa bodega pasaba algo más. En la noche, la sierra se puso pesada con un aire helado que bajaba de las cimas. Agarré un suéter y me quedé en la cabaña, revisando los papeles que había tomado. Uno en especial me llamó la atención. Era un pedazo de libreta en el que alguien había escrito en lápiz mal afilado: «Los ojos en la tiniebla. Esperan», prosigue, y luego un dibujo de un rostro sin boca, con los ojos abiertos a medias. Solo pensar que alguien había garabateado eso me puso la piel de gallina. ¿Sería la misma persona que merodeaba por ahí? ¿La misma que había quemado las tablas esa noche? La sierra de Guerrero puede ser dura, pero uno espera encontrar cuatreros, bandoleros o simples malandros, no algo que se siente tan desquiciado. La curiosidad me ganó y esa misma velada, cerca de las 11, me encaminé de nuevo a la bodega. Esta vez iba decidido a encender una lámpara y revisar cada rincón. El viento soplaba con fuerza, y el rechinar de las ramas contra la lámina me ponía nervioso. Entré y recargué la puerta para que no se moviera. La luz de mi lámpara enfocó los rincones. Costales apilados, barriles viejos, una mesa rota. Nada fuera de lo normal, si no fuera por las marcas que ya había visto. Pasé la mano por la pared, sintiendo esos surcos dibujados. Traté de armar en mi cabeza una figura completa, pero no lo logré. En ese momento sentí algo rozar mi bota. Dirigí la lámpara al piso y casi grito del susto. Se movía un bulto pequeño, un perro flaco, el mismo de aquella vez. Le brillaban los ojos, se me quedó mirando y dio un gruñido quedo. Lastimero. ¿Cómo había entrado? ¿Cuándo? Me agaché para tratar de calmarlo, pero salió corriendo hacia la parte trasera de la bodega, entre dos estantes de madera. Lo seguí y encontré una puertecita casi oculta. Un acceso que daba a una especie de cuarto adicional, angosto y maloliente. Al entrar, detecté un fétido aroma que me hizo toser. Apunté la lámpara al suelo y vi un saco de yute con manchas oscuras. No quise ni imaginarme de qué podrían ser. Sentí que las piernas me fallaban. El perro había desaparecido, tal vez por un hueco o una grieta en la pared. Me arrodillé, quise tomar aire, pero noté algo más sobre un viejo anaquel. Eran 2 cráneos de chivo, limpios, con cuernos retorcidos y pintados con líneas rojas y negras. ¿Brujería? ¿Algún tipo de ritual? Me eché para atrás sin querer ver nada más. Salí corriendo de la bodega y cerré la puerta de un golpe. Mi mente bullía en preguntas. ¿Quién hacía eso? ¿Para qué? Podría ser algún loco, un vagabundo o quizá algo peor. Aún con miedo, esa misma noche empaqué mis cosas. Tomé mi mochila y decidí que no pasaría otra noche en ese lugar. No me importaba perder el trabajo. Prefería salir a la oscuridad de la vereda antes que esperar a saber más del secreto que guardaba esa bodega. De madrugada, empecé a bajar la sierra.
Algunas horas después llegué al arroyo y lo crucé a tientas. Con la luz del amanecer, alcancé a llegar al camino principal. Yo no decía ni una palabra. Tenía la cabeza llena de sombras. ¿Quién era esa persona encorvada? ¿Qué significaban esos dibujos, esos cráneos de chivo, esas manchas oscuras? Y sobre todo, ¿qué papel jugaba don Lince en todo esto? Jamás se lo pregunté abiertamente, ni pienso hacerlo. Hoy vivo en un cuartito que me prestó un primo en el pueblo. Duermo a salto de mata, escuchando en mi memoria el ladrido de aquel perro flaco, y revivo la imagen de la puertecita que conducía a ese cuarto infame. Lo que pasa en la sierra, a veces se queda en la sierra, dicen, pero yo sé que lo que presencié no se borra tan fácil. Sigue rebotando en mis sueños y cada vez que veo un saco o escucho ruidos al fondo de un pasillo, me recorre un escalofrío. Todo esto me ha enseñado a desconfiar de las ofertas que parecen muy buenas y a recordar que en la Sierra de Guerrero, la tierra puede ocultar cosas que ni siquiera imaginamos. A veces esas cosas llevan la marca del crimen y otras tantas llevan la marca de lo extraño, de lo inexplicable, eso que algunos llaman brujería o locura. Yo prefiero no buscarle nombre. Solo sé que aquel rancho, con sus naranjos y limoneros, no era lo que aparentaba, y que hay puertas que más vale no abrir. A veces, toda la valentía del campesino no basta para mirarle de frente a una oscuridad que le cierra el paso a la cordura y deja en su lugar un puñado de señales imposibles de comprender. Prefiero quedarme aquí, con mi memoria llena de silencios, y dejar que la sierra continúe susurrando sus secretos a quien se atreva a escucharla. Me llamo Adelfo Morales. Tengo 46 años y nací en un pueblito llamado Nuevo Urecho, en Michoacán, donde el calor y la humedad se sienten a diario y la tierra huele a café y fronda cuando llueve. De chamaco, mi familia se dedicaba a cultivar maíz y aguacate en pequeñas parcelas. Crecí ensillando burros a temprana hora, recorriendo trochas entre cultivos y respirando el aroma de la leña húmeda. Desde entonces supe que la vida rural puede ser noble cuando el clima y la suerte acompañan, pero también se vuelve un laberinto de sombras en cuanto la violencia o lo desconocido asoma. Hace unos meses, la situación en el poblado estaba más dura que de costumbre. Muchos jornaleros se quedaban sin trabajo porque los huertos de aguacate ya no daban para tanto y los patrones recortaban empleados. Yo mismo llevaba 4 semanas sin hallar jornal. Fue entonces que se me acercó un hombre de apellido Castañeda, al que todos llamaban simplemente Don Cas. Me contó que necesitaba a alguien que cuidara una propiedad familiar en la serranía, un lugar apartado cerca de Peribán, con plantaciones de zarzamora y un par de invernaderos de jitomate. Al parecer, no solo quería un vigilante, sino alguien que también supiera algo de siembra y riego. Pagaría mejor que cualquier otro. Pensé que la vida me sonreía. El recorrido hasta la propiedad fueron casi 2 horas en una vieja camioneta, subiendo por caminos llenos de baches que se volvieron terracería. Después, un desvío tan angosto que apenas entraba un auto, hasta llegar a un claro donde la vista se abría a una serie de cerros. Allí estaba la finca, una casa grande, techo de teja ya desgastado y paredes encaladas que mostraban grietas. Un portón de metal gestaba la entrada a los invernaderos y, a unos metros, un conjunto de cañadas con zarzamoras metidas en hileras, como si alguien intentara exprimir cada palmo de tierra. Don Cas me mostró una pequeña cabaña donde me alojaría. Tenía lo básico: cama, una cocina vetusta y una ventana que daba al monte. Dijo que vendría cada semana o semana y media, según la necesidad. La primera semana fue pacífica, aunque solitaria. Me la pasaba revisando las estacas donde crecían las zarzamoras, ajustando las mangueras de riego y quitando maleza. Por las tardes entraba a los invernaderos para vigilar la humedad y cortar hojas dañadas. A veces me sentía cómodo en el silencio, rodeado por el canto de grillos y el viento que silbaba entre los surcos. Pero otras me pesaba la soledad. Pasaban días enteros sin ver a nadie. Una noche, cerca de la medianoche, me despertó un ladrido lastimero. Abrí la ventana y no vi más que sombras frías de cerro, pero aquel ladrido se repitió con un eco dolorido. Bajé rápido, alumbrándome con una linterna. Pensé que tal vez alguna bestia rondaba la zona. No encontré perros, sin embargo,
Di con algo que me puso la piel de gallina. Junto al portón principal había huellas de botas anchas, marcadas en el lodo como si hubieran estado paradas ahí un rato. No eran mis pisadas. Uso botas más chicas y teñidas de suelas lisas. Estas eran más pesadas con tacón grueso. El escalofrío me hizo sacudir el cuerpo. Recordé los rumores de que en ciertas serranías merodean grupos dedicados a la siembra clandestina o al robo de cosechas. No tardé en fijarme en lo que parecía una colilla de cigarro recién aplastada cerca de las huellas. Me pareció extrañísimo. Nadie aparte de mí debía estar en la propiedad. A la mañana siguiente, revisé con más calma el perímetro y descubrí que un costal con fertilizante estaba rasgado, como si hubieran buscado algo adentro. Fui a ver a la cabaña. No me faltaba nada, pero no pude evitar sentirme vigilado. Cuando vino Don Cas le conté, pero se limitó a decirme en tono seco: «Tú no te metas. Si ves a alguien, no lo enfrentes. Quédate callado, Adelfo. Aquí nomás cuida, y no andes de curioso». Esa forma de hablar me recordó a ciertos patrones que saben de líos, pero prefieren callar. Esa misma noche, prevenido por lo ocurrido, revisé las orillas de la propiedad con mi lámpara. Al pasar cerca de uno de los invernaderos, escuché un golpe metálico en el interior. Apunté la linterna y vi a un hombre inclinándose sobre las matas de jitomate. No era muy alto ni muy corpulento, pero sostenía algo en la mano, tal vez un machete. Me acerqué despacio. El murmullo de mis pasos lo delató porque se incorporó de golpe y corrió hacia la salida del invernadero. Lo seguí hasta la entrada, pero huyó hacia la parte alta de la loma que delimitaba el terreno. Solo escuché sus pisadas rápidas acompañadas de un jadeo nervioso. Al día siguiente, entré al invernadero para revisar el daño. Encontré varios jitomates tirados y botas de agua derribadas. También había algo más sobre una mesa metálica. Un trozo de papel mojado con una lista de nombres que no reconocía. Nombres de personas con números a un lado. Podría ser dinero o cantidades. Escalofrío número 2. ¿Qué hacía eso ahí? Mandé un mensaje de voz a Don Cas. Tardó un día en responder, pero me ordenó que no me preocupara, que podía ser algún ladrón inexperto o un muchacho que buscaba frutas. Sus palabras no coincidían con el suceso. Aquel hombre no parecía un vagabundo balbuceando. Se movía con rapidez y tomó precauciones. Empecé a pensar que este lugar, en apariencia tan tranquilo, guardaba un trasfondo turbio. Decidí permanecer alerta. En la sierra y en la vida rural he aprendido que la desconfianza a veces es la mejor aliada. A la quinta noche de haber visto al intruso, me despertó un zumbido frágil, como si algo eléctrico se encendiera. ¿Ves? Salté de la cama y salí con mi lámpara. El ruido provenía de unos transformadores junto al corral de herramientas, un cubículo donde guardábamos combustible y refacciones. Al rodear el corral, noté que la puerta estaba abierta de par en par y una de las máquinas para bombear agua estaba encendida, pero sin razón. No necesitábamos bombear a esas horas. El zumbido hacía eco en la noche. Cuando me acerqué, distinguí una silueta agachada detrás de un bidón de gasolina, como espiándome. El corazón me saltó a la garganta. «Oiga, salga de ahí», grité con un hilo de voz. La silueta se incorporó y vi esos ojos brillantes reflejarse en mi linterna. Era el mismo hombre, estoy seguro. Se me quedó mirando un segundo, sin prisa, mostrándome un rostro huesudo con barba rala y los labios resecos, como si estuviera enfermo. Me recorrió un temblor al verlo tan cerca. Él no dijo nada, giró y se largó corriendo. Lo seguí hasta la puerta del corral, pero era rápido y hacia la ladera solo escuché las ramas romperse bajo sus botas. El colmo ocurrió al día siguiente cuando, en plena tarde, me dirigí a cortar zarzamoras y descubrí un hueco abierto en la malla que cercaba la siembra. Era evidente que había sido cortado con alguna cizalla. El metal estaba doblado y a su alrededor hallé varios frutos pisoteados. Parecía que alguien los examinaba, tal vez en busca de algo. Ese mismo día me decidí a revisar cada rincón de la cabaña y la casa grande, donde apenas entraba, pues supuestamente era de uso del patrón, para ver si hallaba indicios de por qué demonios estaban hurgando esa propiedad. Fue en la cocina de la casa donde me topé con un secreto inesperado. Detrás de unas costillas de cerdo en salazón, había un cajón que guardaba paquetes envueltos en plástico. No huelo muy bien la pólvora, pero reconocí un olor fuerte a algún tipo de químico o tal vez a nitrato.
Eran sobres apilados, todos sellados, con un logo que no distinguía. La sangre se me calentó y supe que me estaba metiendo en un lío más grande de lo que creía. Mandé mensajes a Don Cass, enterándole de que había encontrado algo raro, que alguien estaba buscando algo en su rancho. Me contestó cortante: «No abras paquetes, no preguntes. Tu trabajo es cuidar». Quise replicar, pero colgó sin darme oportunidad. Sentí la garganta seca. De inmediato relacioné todo. Las pisadas, el hombre encorvado colándose entre la zarzamora, el papel con nombres y números, los paquetes sospechosos. Claramente ahí había algo ilegal o peligroso, y yo, sin saberlo al principio, me había convertido en cómplice silencioso. Me propuse marcharme antes de ser el siguiente en desaparecer sin dejar rastro. Pasó un día para que me animara a actuar. Mientras tanto no dormía bien, atento a cada ruido. La última noche escuché voces en la distancia. Me asomé por el resquicio de la puerta. 2 camionetas habían llegado sin luces hasta la parte trasera, cerca del invernadero. Bajaron hombres fuertes, con pasamontañas, y un tercero que supervisaba. Alcancé a ver que sacaban bultos, justo como los de la cocina, y los acomodaban con prisa. El tipo que supervisaba alzó la mirada hacia la cabaña donde yo estaba. Me agaché antes de que me viera. Un sudor frío me cubrió el cuerpo. Tras un rato arrancaron sin hacer ruido, confiados en que nadie por allí los vería. No hacía falta más. A la mañana siguiente, recogí mis 4 tiliches y aproveché que el camino principal estaba libre. Le dejé un mensaje a Don Cass. «Gracias, patrón, pero no puedo seguir. Debo atender asuntos de familia». Esa misma tarde tomé un autobús rumbo a Pátzcuaro. Ni siquiera volví al pueblo para explicarles a mis amistades. No quería que me relacionaran con algo que no comprendía del todo, pero que claramente era turbio. Hoy, sigo con la intranquilidad de haber estado tan cerca de algo que me rebasaba. A veces me pregunto quién era ese hombre misterioso que me topé varias veces. ¿Estaría enfermo, huido, o era un aliado más en una red que me resultaba invisible? Y sobre todo, ¿qué llevaban aquellos sobres con olor a químicos? No lo sé, pero cuando alguien me dice que hay un buen trabajo allá en la sierra donde nadie ve, me dan escalofríos. Porque he aprendido que en Michoacán, entre las huertas de aguacate y zarzamora, se ocultan historias a media luz, gente que vigila y secretos que no quieren salir a flote. Me llamo Gamaliel Díaz, tengo 56 años, y mi vida entera ha transcurrido alrededor del ganado y las montañas de Jalisco. Nací en un rancho cerca de Sayula, donde aprendí a arrear vacas antes de cumplir los 10. Mi abuelo siempre decía que la tierra te da, pero también te quita, y que cuidar animales es más que trabajo, es también un pacto con lo natural y con lo que vive tras los cerros. Por muchos años pensé que esas eran solo palabras de viejo sabio, un modo poético de enseñarme a ser respetuoso y precavido. Hoy sé que llevaba razón en más de un sentido. Hace unos meses me contrataron en un rancho pegado a la sierra que bordea la región de Tapalpa. El patrón, don Joel, tenía unas 40 vacas de varias razas, suizas, cebús y una que otra Hereford. El dinero que ofrecía era bueno, y el rancho contaba con una casita de bloque y techo de lámina donde podía vivir sin pagar renta. Acepté de inmediato, esperanzado en una mejoría. La sequía me había dejado flaca la cosecha de maíz, y mis ahorros estaban a punto de acabarse. El lugar distaba a unos 15 kilómetros del pueblo más cercano, entre curvas de terracería y veredas que se enlodan con facilidad cuando llueve. Aún así, al llegar me encontré un paisaje de ensueño, colinas verdes, pinos que susurraban con el viento, un par de arroyos cristalinos y un silencio que se rompía con el mugir de las vacas y el canto lejano de las guacamayas serranas. Un buen lugar para trabajar tranquilo, me dije el primer día. La rutina fue sencilla al inicio: sacar el ganado por la mañana hacia el potrero grande, revisar que no hubiera cercas rotas ni agujeros donde las vacas se pudieran atorar, y regresar con ellas al anochecer al corral cerca de la casa. Un par de veces a la semana, subía a alimentar unos becerros enfermos en un potrero apartado. Regresaba al mediodía para cocinarme mis frijoles, y en la tarde revisaba los saleros. Don Joel venía de vez en cuando. Traía costales de alimento, revisaba los libros de registro y se iba, nada fuera de lo común.
Sin embargo, a la tercera semana empecé a notar que mis vacas se ponían nerviosas al caer la noche. A veces mugían con insistencia y se juntaban en una esquina del corral como si algo las asustara. Revisé en busca de tracks de coyote o lobo, pero no encontré nada. Al amanecer, descubrí que una de las vacas suizas tenía una herida pequeña en la pata trasera. No profunda, pero extraña, como un corte limpio. Habrá sido un alambre suelto, pensé. Pero al día siguiente, otra vaca apareció con un rasguño similar, esta vez en el hocico. Algo las está inquietando, me dije, y decidí poner más atención por las noches. Me quedé despierto hasta cerca de las 2 de la madrugada. Me senté junto a la puerta con mi lámpara enfocada al corral, el rifle viejo al lado. Lo más que escuché fue el crujido de hojas y el canto lejano de grillos. Una noche, 2, 3, nada. Seguí con mi rutina de día, cuidando, pasteando, hasta que una madrugada, el silencio estalló en un mugido desgarrador. Salté de la cama, agarré la lámpara y me apresuré al corral. Una vaca sangraba por el costado, respirando con dificultad. Busqué huellas alrededor. Solo localicé 2 o 3 marcas de pisadas humanas. Alguien o algo caminó ahí. La herida parecía un tajo, no obra de un animal salvaje cualquiera. Se me heló la espalda al entender que no era un puma o un coyote, sino un intruso con cuchillo o machete. Al día siguiente, fui a ver a don Joel. Le conté todo, pero se lo tomó con aparente tranquilidad. «Has de saber que aquí han pasado cosas raras antes, Gamaliel», me dijo. «Pero no te preocupes, yo te traeré otro rifle, uno más decente». Me lo dijo sin mucha explicación. Esa respuesta me dejó con más preguntas que calma. ¿Quién merodeaba en mitad de la noche en un rancho tan alejado? 3 noches pasaron sin novedad. Y entonces, a la cuarta, escuché un ruido metálico como un golpeteo contra el alambrado. Tomé la lámpara y me acerqué sigilosamente. Alcancé a ver una silueta baja, encorvada junto a una vaca colorada que lamía sal. Esa figura parecía estar junto al animal, revisándole la piel con algo que, a la distancia, se veía puntiagudo. Mi primer impulso fue gritar, pero me quedé en silencio, tratando de acercarme despacio. Cometí la torpeza de pisar una rama seca que tronó. En ese momento la silueta se esfumó entre las sombras, corriendo hacia el monte. Salté la cerca para perseguirlo, pero se movía con agilidad. Ni siquiera alcancé a verlo de frente. La vaca colorada, por su parte, estaba temblando, con una herida superficial en el cuello, casi como si hubiesen intentado sacarle sangre o marcarla con un cuchillo. Me quedé lívido. ¿Qué clase de persona se acerca en la oscuridad para hacer eso? Era algo de brujería, robo de partes del animal o alguna perversa afición. En mi vida como vaquero había visto mutilaciones de cazadores que se llevaban cortes de carne, o pumas que atacaban. Pero esto parecía otra cosa, algo más cercano a un ritual siniestro. La semana siguiente, le pedí a don Joel que me ayudara a poner reflectores alimentados con batería solar para vigilar mejor el corral. Él aceptó, aunque lo noté algo nervioso al hablar del tema. Me dijo que si volvía a ver a ese intruso no dudara en dispararle, que no necesitaba permiso, que era cuidar o perder. Esa clase de palabras siempre huelen a problemas grandes. Aún así, no podía quedarme sin hacer nada. Pasaron un par de días y, para mi sorpresa, todo estuvo tranquilo. Las vacas se veían más calmadas con la iluminación del corral. Entonces, una tarde, justo antes de poner el sol, descubrí trapos viejos manchados de algo oscuro, en las afueras de un potrero que casi no usamos, pegado a un barranco. Me acerqué y noté que esos retazos estaban atados a modo de muñeco rudimentario, con cuernos de vaca colocados en la cabeza. Sentí una oleada de escalofríos. ¿Alguien andaba haciendo trabajos de hechicería o algo parecido? ¿Por qué? Eché el muñeco a la fogata esa misma tarde, porque con esas cosas es mejor no tentarse el corazón. Esa noche, me arrellané en un banquito al pie de la puerta, más firme que nunca en mi decisión de vigilar. El reflector iluminaba bien el corral, pero el potrero grande quedaba en penumbras. Los grillos parecían enmudecer de pronto, como si anticiparan algo. Casi a las 2 de la madrugada, escuché un chasquido seguido de un gruñido. Apunté mi linterna hacia la cerca que dividía el corral del monte. Apenas pude distinguir un brazo o una pierna moverse entre las sombras, brincando al otro lado. Salté y corrí tras la silueta. Vi un cuerpo flaco, envuelto en un pantalón sucio con el torso medio descubierto.
Sostenía algo en la mano derecha, tal vez un cuchillo o un gancho. Alcancé a gritar, ¡detente! El intruso se detuvo un segundo, volteó la cara. Se la vi cubierta con una especie de máscara improvisada, como un trapo amarrado atrás. Tenía ojos inyectados en rabia o locura. Algo me hizo retroceder. Fue solo un segundo, pero suficiente para que se desvaneciera en la maleza antes de que pudiera apuntarle el rifle. Cuando volví al corral, una sensación de impotencia me recorrió, al igual que una idea terrible. ¿Esto es algo más que un simple loco? Revisé las vacas una por una. Encontré sangre fresca goteando de una suiza joven. Tenía una incisión pequeña en la paleta, como si se la hubiesen hecho con una punta fina, tal vez un picahielo. No era un animal salvaje. No era un ladrón que busque carne, sino alguien que parecía disfrutar dañando al ganado, recolectar su sangre o algo peor. A los 2 días, don Joel hizo acto de presencia. Esta vez traía consigo a un tipo de chaqueta negra. Un hombre callado, de esos que tienen mirada de pocos amigos. Se llama Gaspar, me dijo don Joel. Nos echará la mano con la vigilancia. Para ser sincero, no me dio mucha confianza. Gaspar cargaba 2 armas largas y se instaló en la casa principal sin hablarme siquiera. Solo al final del día, vino hacia mí y con voz ronca me soltó. Tú cuida tus vacas, yo cuido el perímetro. Ese fue el único intercambio de palabras. Esa noche, para mi sorpresa, no rondó nadie. La sierra se sintió silenciosa, como a la expectativa. Al cabo de 2 días, comencé a sospechar que el intruso se había ahuyentado al ver a Gaspar rondar con su fusil. Pero el sábado, cuando volví a la casa tras revisar el potrero alejado, me encontré a Gaspar muy pálido, fumando un cigarro con mano temblorosa. Hallé algo, allá atrás, dijo señalando la parte trasera de la propiedad cerca del barranco. No quiso contarme más, pero lo vi tan afectado que yo mismo fui a echar un ojo. Caminé unos 15 minutos siguiendo el cerco natural de roca hasta toparme con un socavón que yo no había visto antes. Al fondo, semioculto, había un agujero de tierra suelta. Bajé con cuidado y me encontré un espectáculo dantesco. Huesos de vaca, varios cráneos con cuernos fracturados, patas rotas y un par de cueros amontonados, como si los hubieran despellejado y tirado ahí. Olía a podredumbre, a sangre vieja mezclada con la humedad del barranco. Tragué hiel y salí casi arrastrándome. ¿Cuándo se hizo todo eso? ¿Por qué nadie se dio cuenta? Esa misma tarde, Gaspar me dijo que el patrón estaba por llegar con más gente para resolver la situación. No lo busques. Ese que merodea no es normal. Deja que lo casemos nosotros. Sus palabras no me calmaron. Me preocupaba que esto terminara en un enfrentamiento, y yo en medio. Decidí que era demasiado. Ya no quería seguir en un lugar donde cada noche sentía el palpitar del corazón en la garganta. Al anochecer, empecé a empacar mis cosas sin hacer ruido. Sabía que no sería prudente irme a pie a esas horas, pues apenas había luna y el monte puede ser traicionero. Planeaba marcharme al primer rastro de luz. Pero cerca de las 3 de la madrugada, escuché un disparo que retumbó seco. Luego otro. Salté de la cama y a toda prisa salí de la casa. Vi a Gaspar corriendo hacia el monte, rifle en mano, y a don Joel gritando mi nombre. Todo era un caos. Al llegar al corral encontré 2 vacas tiradas, una muerta y la otra con la panza abierta, como si algo la hubiera atravesado con saña. Temblé al ver la sangre. Más allá, entre los árboles, se oía el eco de pisadas y gruñidos extraños. Perros o quién sabe qué. No quise saber más. Corrí a la casa. Agarré mi maleta y empecé a bajar la sierra por el camino que lleva al pueblo. No pude ver a don Joel, ni a Gaspar, ni a nadie más. En la oscuridad mis botas se resbalaban en la tierra suelta, pero seguí, empujado por el pánico a encontrarme con ese intruso. Recién al amanecer di con la carretera. Un chofer de camión me encontró empapado en sudor, con las manos temblando. Jamás volví a saber de Gaspar ni de don Joel. No pregunté. Llegando al pueblo me quedé callado. Alquilé un cuartito y me puse a buscar chamba en otro rancho, uno más cercano a la ciudad, menos expuesto. Pero por las noches todavía revivo las imágenes de esos huesos en el barranco, de las vacas mutiladas, de ese ser, hombre o bestia, que se paseaba con sigilo y ferocidad. Si algo aprendí,
es que la Sierra de Jalisco guarda historias que no siempre tienen un villano claro, porque a veces la maldad se viste de silencio, de locura o de un ritual inentendible para la mayoría. Cuesta creerlo hasta que lo ves con tus propios ojos. Y cuando alguien me pregunta si no extraño la vida a campo abierto, recuerdo la noche en que escuché aquellos mugidos ahogados en plena oscuridad, y pienso que hay misterios más profundos que un corral iluminado puede esconder. En estos lares hay secretos que ni las vacas ni uno mismo pueden comprender. A veces lo mejor es retirarse a tiempo, con el corazón encogido pero a salvo. Y así lo hice. Hoy vivo con la certeza de que, en rincones apartados de la sierra, todavía se pasea esa figura flaca y encorvada, que no busca robar ganado, sino algo mucho más oscuro. Quizá el terror mismo de quien lo observa y no sabe si está frente a un hombre o a una sombra que devora lo que toca.